Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un honor muy grande estar delante de ustedes y compartir la palabra del Señor. Siempre es una bendición poder tener acceso a ella. Quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, algunos versos que marcan un incidente muy bello, donde la gloria del Señor se vio manifestada aquí también. En San Juan, capítulo 4, versos 46, propiamente desde el 45 en adelante, se narra este detalle. Dice, cuando vino a Galilea, se está refiriendo a Cristo, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar bien? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué glorioso es conocer a Jesús y poder acercarnos a Él en los momentos de necesidad. Es sorprendente ver que en esta porción dice que se acercó a Jesús un principal del rey. Y se supone que este hombre principal era descendiente de la corte de Herodes Agripa. Él era un personaje de la realeza. Una cosa me queda muy clara, que no importa en qué ambiente o en qué ámbito social, cultural, religioso, político nos haya tocado nacer, siempre la enfermedad, la muerte serán situaciones que lastiman la vida de los seres humanos. Este hombre tuvo el problema de que enfermó su hijo gravemente. No nos dice la Biblia de qué se enfermó, tampoco nos dice si era hijo único de él, tampoco nos dice el nombre ni del papá ni del hijo, pero una cosa sí queda cierta, se enfermó el hijo y estaba gravemente a punto de morir. Esto sucedió un año después de que Jesús había hecho el milagro en Caná de Galilea. Y la Biblia registra que cuando Jesús sana a este hijo del noble, de quien les estoy platicando, este fue el segundo milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea. Este hombre recibe la noticia que su hijo está enfermo y no tomó la decisión de correr a los médicos de la corte del rey a donde él pertenecía, no buscó ayuda en ningún otro lugar. Directamente cuando escucha el problema que tiene su hijo, él inmediatamente se fue a buscar a Jesús. Y uno pensaría, estaba muy cerca Jesús de ese lugar. No, déjeme decirle que no. Resulta que él tuvo que caminar una distancia aproximada de 30 kilómetros y no en un terreno liso, parejo, no, para poder llegar a Capernaum desde Judea. Se hacían 30 kilómetros y era el recorrido propiamente de un día a pie.
Para este hombre, caminar un día y de su vida, porque dice que era un terreno ascendente, montañoso, la geografía era así. Sin embargo, yo entiendo que cuando se trata de un hijo, no hay dolor más grande, no hay precio más caro que pagar, no hay nada que nos pueda impedir buscar la presencia de Jesús. Este hombre quizás en su corazón llevaba abrigada la idea: sí, sé que mi hijo está muy grave, pero sé que si llego a donde está Jesús, Él lo sana. Qué hermoso. ¿Sabe cuándo se le ocurrió a este hombre pensar que Jesús tenía poder para sanar a su hijo? ¿Sabe en qué momento tomó la decisión de correr a donde está Jesús? Bueno, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando la gente oye hablar de Jesús, sucede algo maravilloso en el corazón de los seres humanos. Nace una fe grande para poder tener acceso a la presencia de Jesús. Jesús estaba entre la multitud, como siempre, rodeado de mucha gente. Y este hombre se abrió paso y llega hasta donde está Jesús y le dice: Jesús, desciende, porque mi hijo está gravemente enfermo. Parece ser que al momento Jesús no le atendió, no accedió a la petición de él. Y el hombre seguía viendo cómo la gente buscaba a Jesús, y entonces se acerca y le dice: Jesús, le dice, desciende, mi hijo está gravemente enfermo, desciende antes que muera. Porque la Biblia dice que la enfermedad de este muchacho había subido tanto que estaba a punto de morir. Y por eso el padre angustiado le dice: desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dice: si no vieres señales y milagros, no creerías. Bueno, los seres humanos somos así. Tomás es el ejemplo perfecto. ¿Se acuerda que dijo: si no viere las señales de los clavos y si yo no meto mi dedo en las heridas, no creeré? Pero este hombre tenía fe y Jesús pudo darse cuenta de eso. No hay distancia más grande que podamos recorrer cuando se trata de la vida de un hijo. Todos los padres en veces pasamos por situaciones difíciles, porque cada hijo es una bendición, pero cada hijo es en veces el motivo de nuestra angustia y de nuestra necesidad cuando los vemos enfermos. Qué bueno que este hombre no acudió a otra parte, se fue derecho a donde estaba Jesús. Y él le suplica: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús conoce el corazón y sabe lo que hay en el corazón de todos los seres humanos, y pudo ver en él una fe grande. No se trataba de un creyente, de un cristiano. Él era una persona ajena a lo que era la palabra de Jesús, era ajena a todo lo que se concierne a la vida cristiana. No conocía a Jesús. Allí fue donde tuvo un encuentro con él. Hay veces pienso que las necesidades son un móvil que el Señor nos pone en veces para llegar a Jesús. Si no tuviéramos necesidad, no lo buscaríamos. Este hombre, cuando llega ante Jesús, le dice: desciende antes de que mi hijo muera. Y el Señor le da una palabra, y ya pienso que este hombre, cuando le escucha, tembló su corazón y se llenó de esperanza. Le dice el Señor: tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Ante esta palabra, toda la angustia y la necesidad que este hombre llevaba en su alma se calmó, desapareció. Y entonces cuando le dice el Señor: ve, tu hijo vive, se da media vuelta y se regresa para llegar a ver a su hijo. Cuando va a llegar a su casa, va próximo a llegar, los sirvientes de él salen y le dicen: tu hijo vive, tu hijo vive. Amaban tanto estos hombres a su Señor que querían evitarle la angustia de seguirlo, de seguir que él siguiera creyendo que su hijo estaba a punto de morir. Y era tanto el gozo de los sirvientes que querían compartirlo con este padre angustiado. Entonces, cuando le dicen: ve, tu hijo vive, noten ustedes que los sirvientes no le dicen: tu hijo está curado o tu hijo está sanado. No le dicen así. Le dicen:
tu hijo vive. Y esa fue la palabra que Jesús le dio a este hombre. Exactamente la misma palabra que los siervos le dijeron, es la palabra que Jesús le dijo. Y cuando Jesús da una palabra, y como esta, tu hijo vive, délo por hecho que la palabra de Jesús se cumple. Cuando este papá recibe la noticia, les pregunta, ¿a qué hora empezó a mejorar? Y ellos le dijeron, ayer como a las 7 de la tarde, él empezó a estar bien. Y era la hora en que Jesús le había dicho al papá, tu hijo vive. En 3 ocasiones en este pasaje se registra esta misma frase, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Cómo quisiéramos nosotros como papás, cuando sabemos del peligro que corren nuestros hijos, ya sea por una enfermedad o sea por algún problema, por algún vicio, por algún percance que ellos estén pasando, cómo quisiéramos escuchar del maestro, ve, tu hijo vive? Porque esta palabra sería la que traería consuelo al corazón nuestro como papás. No sé cuál sea la situación tuya en esta tarde, es muy probable que también seas un papá afligido, porque cada hijo que Dios nos da es una bendición, pero también junto con eso viene un cúmulo de problemas en veces, y cómo nos duele verlos enfermos o en veces verlos metidos en situaciones que no convienen. Y la angustia como papás es muy fuerte para nosotros. Este hombre tiene fe que Jesús iba a sanar a su hijo. ¿Sabe qué era el problema que él tenía? Es que él estaba empeñado a que Jesús fuera personalmente a su casa y tocara a su hijo. Él no conocía a Jesús y no sabía lo poderoso que Él es, porque la verdad es que Jesús no tenía necesidad de ir a donde estaba aquel muchacho enfermo. Solamente con decir la palabra tenía tanto poder y tiene tanto poder la palabra de Jesús que el milagro fue hecho. Este hombre tenía que conocer lo grande que era el poder de Jesús. ¿Qué tanto conoces tú de este poder, mi hermano? ¿Qué tanto conoces tú de esta palabra? Te voy a decir una cosa, a medida que conocemos la palabra de Jesús, en nuestro corazón nace una fe y crece cada vez que pasamos momentos difíciles, sea con nuestros hijos o aún en nuestra propia vida. Este hombre creyó a la palabra de Jesús. Qué maravilloso es esto. Cuando nosotros podemos creer, los milagros suceden. El Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sabe quién le dijo a Jesús estas palabras? Precisamente a otro padre angustiado que había llegado buscando a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Me refiero a Jairo. Este hombre le rogó a Jesús que sanara a su hija. Jesús no le atendió al momento, no accedió a ir rápido en el momento que este hombre le dice y la hija muere. Cuando muere, los sirvientes de Jairo llegan y le dicen, ya no molestes más a Jesús, tu hija ha muerto. Y Jesús sabía lo que había pasado en la casa de Jairo y voltea y ve a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Cuando nosotros podemos creer que Jesús es suficiente, poderoso, entonces es cuando el Señor escucha nuestro clamor y opera milagros en la vida de nuestros hijos. Jesús acompaña a Jairo, llegan hasta la casa y aquella muchacha escucha la palabra de Jesús cuando le dice, niña, a ti te digo, levántate. Al igual que este padre que pertenece a la realeza, Jairo también pasaba por momentos difíciles porque su hija había muerto. Pero Jesús fue milagroso, poderoso y amoroso con ellos y escuchó su clamor cuando fueron a él en busca de misericordia. Y tanto al principal de Capernaum y tanto a Jairo, el Señor les oyó en su angustia y en su necesidad. Déjeme decirle una cosa, cuando nosotros clamamos a Jesús con fe, el Señor siempre tiene un milagro
para cada papá y cada mamá que está afrontando una situación difícil y para cada uno de nosotros también. Hay un detalle que no quiero pasar de largo en este pasaje, y es que dice aquí el texto que cuando este principal va y ve sano a su hijo, dice que todos los de su casa, y cuando dice todos los de su casa, creyeron en él. Yo pienso que se refiere a todos los parientes cercanos a su hijo y a él. Todos los de su casa creyeron en Jesús. Los milagros que Jesús hace tienen el propósito de que otros crean en Jesús también. Y yo he entendido a través de este pasaje y de otros también, que cuando venimos a Jesús siempre recibimos más de lo que pedimos. Este hombre solamente pedía la sanidad de su hijo, pero ¿sabe qué? Recibió la dicha y la fortuna de que toda su familia creyera en Jesús. Ese es nuestro principal objetivo, que ellos conozcan aquel Jesús que es poderoso para sanarnos, para salvarnos, aquel Jesús que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hoy en día, cuando veo muchos papás angustiados porque tienen que correr al hospital, quizás tienen un hijo internado y a lo mejor hasta desahuciado en algunos casos. Cuando veo a un papá angustiado corriendo con los psicólogos porque sus hijos están adoptando conductas fuera de orden, ellos buscan ayuda en todos lados. Tal vez tú seas un papá de ellos. Quizás has acudido a los consejos de un terapeuta, a lo mejor has acudido a los médicos especialistas y has recorrido mucho batallando con tu hijo. ¿Por qué no pruebas a Jesús? ¿Te gustaría esta tarde? Este hombre caminó 30 kilómetros para ir a buscar a Jesús. En tu caso las cosas son más simples, ya que nos estás escuchando y que tenemos el favor de tu atención. Yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón esto. Si tú tienes una necesidad, preséntate ante Jesús, y aunque tú no estás aquí en este lugar donde estoy yo, quizás estés en tu casa, no lo sé, pero en donde tú estés, si tú cierras tus ojos y clamas a Jesús y le dices: Señor, aquel hombre caminó tanto para buscarte, yo te puedo encontrar a ti solamente haciendo una oración pequeña, pero llena de fe. ¿Quieres que oremos juntos? Dios y Padre Santo que estás en los cielos, yo he predicado esta palabra porque sé que es poderosa, Señor. Te conozco como aquel que sana, como aquel que hace milagros, donde quizás los médicos ya dijeron que no es posible hacer nada. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que hiciste nuestra vida también, Señor. No sé en qué momento o en qué lugar estará algún papá escuchando esta palabra. Estará alguna mamá angustiada porque a lo mejor es papá y mamá en el hogar. Nadie mejor que tú conoces eso, Señor. No sé dónde están ni en qué situación estén, pero yo ruego por ellos, Señor, para que tú hagas un milagro a la distancia, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y para ti no hay barreras. Al que cree todo le es posible. Qué dichosos fueron los parientes de este hombre que vino ante Jesús. Su familia, todos creyeron en ti, Señor. Permite que haya alguien que conozca la grandeza de tu poder haciendo un milagro, una sanidad. Y permítenos verlos aquí porque han creído en ti. Señor, yo todo te lo ruego en el nombre de tu Santo Hijo, porque tú dijiste que si algo pidiéramos en tu nombre, tú lo harías. Gracias, Señor. Muchas gracias porque tú oyes la oración. Amén. Dios te bendiga. Fue un placer platicar contigo.